Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Washington prepara una larga ofensiva contra Moscú. Según documentos secretos del gobierno estadounidense, la Casa Blanca responsabiliza a Rusia y al presidente Vladimir Putin por la actual confrontación entre ambas naciones que ha dado lugar a una nueva especie de guerra fría. Acusando a Moscú de priorizar la protección de sus intereses nacionales, el gobierno estadounidense está aumentando su ayuda económica, política y militar a los países que rodean a la Federación Rusa, incluyendo a Ucrania. Miles de personas han fallecido este año tratando de cruzar el mar Mediterráneo. Los migrantes y refugiados de África van en aumento, producto de las terribles condiciones de vida que hay en sus países. Después de la guerra contra Libia, dirigido por Estados Unidos junto a sus aliados de la OTAN, ese país fue destruido y hoy viven en un caos ingobernable. Miles de libios arriesgan sus vidas tratando de escapar la miseria insoportable. No obstante, los países europeos no los reciben con brazos abiertos. El gran negocio de la USAID no deja de dar sus frutos para el gobierno estadounidense. Las inversiones multimillonarias en países estratégicos para Washington, a través de la Agencia de Desarrollo Internacional, ayudan al gobierno estadounidense a imponer su agenda política con una fachada de asistencia humanitaria. Estados Unidos está destinando más de $600 millones a Colombia para fortalecer el país, dinero que le asegura control sobre el importante territorio geopolítico donde mantiene numerosas bases militares. Una larga guerra fría está en camino en contra de Rusia. Así lo ha destacado un documento secreto del gobierno de Estados Unidos que fue redactado por una asesora cercana al presidente Barack Obama. Según Celeste Wallander, quien es asistente especial del presidente Obama y miembro del Consejo de Seguridad Nacional enfocado en los temas de Rusia y Euroasia, pues el problema entre Estados Unidos actualmente y Rusia tiene nombre y apellido. Según esta asesora del presidente Obama, es el presidente Vladimir Putin el responsable de la actual escalada de tensiones entre ambas naciones debido al hecho de que él ha estado priorizando los intereses nacionales de Rusia por encima de los intereses de otras naciones. Claro, siempre es preferible para Estados Unidos que los países con los cuales se hace relaciones pues priorizan sus propios intereses por encima de los intereses de esa nación. Y ahora, pues, Estados Unidos está buscando la fórmula de combatir este nuevo escenario. Según el documento redactado por Wallander, pues se está estimando por lo menos una década más de confrontación con Rusia, así a una escala no solamente política y económica, sino posiblemente a nivel de seguridad y defensa. Y en ese sentido, el presidente Obama ha apartado una gran parte de su presupuesto para el 2016 para acciones de intentar aislar a Rusia a nivel internacional en los ambientes políticos, económicos y militares, enfocando específicamente en los países que rodean a la Federación Rusa, así Ucrania, los países bálticos, pero también en Asia y en América Latina. Vamos a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Contención mutua, Estados Unidos arremete contra Rusia por sus acciones dentro de sus propias fronteras, mientras que se plantea instalar un contingente militar en Europa Oriental. Los planes militaristas de la OTAN en Europa tampoco parecen estar llamados a apaciguar la tensión. Me complace comunicar que enviaremos temporalmente vehículos y equipamiento asociados de una brigada blindada de combate a los países de Europa del Este y Europa Central. Este conjunto de actividad preinstalada incluye tanques, carros blindados y artillería. Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Rumanía y Polonia han consentido albergar este equipamiento que tomará parte en ejercicios y maniobras de entrenamiento por todo el territorio. El Pentágono no para de acusar a Rusia de incrementar la tensión en Ucrania y como consecuencia la OTAN decreta medidas cada vez más agresivas. Últimamente se alteraron por lo que denominan retórica nuclear del presidente ruso, viendo en ello intentos de Moscú de volver al pasado y no planes legítimos de modificar su armamento. En torno a la realización del programa estatal a gran escala de armamento y modernización de la industria militar, he de decir que siempre prestamos y seguiremos prestando atención a esto. Este año las fuerzas nucleares serán reforzadas con más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales, que podrán superar todo tipo de escudos antimisiles.
incluso los más avanzados técnicamente. Tras estas declaraciones del presidente Putin, se vislumbra la posibilidad de un encuentro anticipado del Grupo Especial de la OTAN sobre la doctrina nuclear, así como de su revisión. Mientras tanto, en Rusia niegan comportarse de una forma agresiva y aseguran, por el contrario, ser coherentes con sus intereses nacionales. Los expertos dicen que ante esta conducta independiente, Washington teme estar perdiendo su antiguo poderío y presiona militarmente como último recurso. La situación de los Estados Unidos es que el liderazgo económico que antes tenía ya no lo tiene. Entonces, realmente el único liderazgo, la única hegemonía que le queda a Estados Unidos es el liderazgo militar, ¿no? Y entonces esta hegemonía militar es la que está utilizando para tratar de controlar los recursos naturales de todos los territorios fuera de su país, ¿no? Mientras tanto, la Unión Europea ha prolongado las sanciones antirrusas hasta el final de enero de 2016 y Moscú ha actuado en consecuencia con el embargo alimenticio. Los expertos advierten de que el país euroasiático no esperará quieto mientras a sus fronteras se acerquen tanques y se le intente ahogar con sanciones. La gente debe poseer mucha claridad que la carrera armamentística sí puede convertirse en un problema grave si Washington sigue insistiendo en que bases militares cerca de la frontera de sus supuestos enemigos van a crear respuestas. Por eso hay que insistir en que hay que actuar de manera dialógica y racional, no amenazante y con sanciones. Ahora, cuando se habla cada vez más de la multipolaridad, habrá que ver cómo responde el mundo a los intentos de presionar y retóricas que huelen al pasado. Y ahora, para hablar más sobre estos planes de guerra que supuestamente tiene Washington contra Rusia, conversamos con Salvador González Briceño, analista internacional, quien está con nosotros desde México. Gracias, Salvador, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Mucho gusto. Ahora, Salvador, en primer lugar, ¿por qué crees que es tan difícil para Estados Unidos aceptar ya los cambios de geopolítica hoy en día, en donde ya no es el imperio del mundo, sino otra potencia más como Rusia y China? El resurgimiento de Rusia y en el terreno geopolítico y de China en el área económica le está generando a Estados Unidos un contrapeso. Es decir, la unipolaridad que creía Estados Unidos, de la cual se creía único, le está cambiando los escenarios en la geopolítica mundial con este resurgimiento de Rusia y de China. Evidentemente eso Estados Unidos no lo puede ver bien, sin embargo, tampoco puede hacer mucho porque la situación se le está complicando a Estados Unidos tanto hacia adentro como hacia afuera. Y Salvador, más allá de esta tensión así entre Washington y Moscú, ¿crees que existen desde Estados Unidos temores reales, fundamentados, así debido a la relación, o sea, esta creciente relación de Rusia con América Latina, también con China y por supuesto los BRICS? Sí, por supuesto. Esto es una consecuencia del acercamiento casi natural que se ha venido dando de Rusia con los países de América Latina, con Venezuela, en particular, bueno, el último muy reciente acuerdo que que han firmado, suscrito en varios terrenos, Vladimir Putin y la presidenta argentina, el acercamiento que tiene también con Venezuela, evidentemente, en el terreno energético, y bueno, pues está creciendo esa influencia de Rusia en América Latina. Lo mismo está ocurriendo con China, es decir, China está pues invirtiendo fuertemente. Recordemos que es el primer país acreedor de Estados Unidos, ¿no? Es el país que tiene en un puño a las finanzas de Estados Unidos. Y bueno, pues aunque Estados Unidos le genere mucho ruido la presencia rusa y la presencia china en América Latina, se ha venido dando, insisto, como una cuestión también más o menos natural. Y una última pregunta, Salvador, y es si se puede calificar ya este escenario como una especie de guerra fría del siglo XXI. Y finalmente, ¿qué nos puede proteger de una escalada de esta situación? Hay muchos intentos de calificar estas nuevas circunstancias, esta nueva confrontación, digamos,
entre Estados Unidos, los países occidentales en general, particularmente Europa, y por supuesto la fuerza dura, que sería la OTAN, de calificar esto como una nueva Guerra Fría. Yo he dicho que no es factible, no es posible calificarla como un escenario de nueva Guerra Fría, puesto que lo que se dio en la Guerra Fría no está presente ahora. Es decir, no está presente una carrera armamentista, por ejemplo, no está presente tampoco un enemigo, como lo fue en su momento la Unión Soviética socialista frente al capitalismo, imperialismo de Estados Unidos. No hay pues una carrera por el espacio, o por la carrera espacial. No hay pues como tal dicha carrera armamentista. Entonces me parece que los escenarios no son de eso, no vale, lo que ocurre no vale para calificarlo de ni siquiera de nueva Guerra Fría. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda denunciar, nos queda la solidaridad entre los ciudadanos, nos queda el Internet, aunque sabemos que el Internet es un arma de dos filos, pero nos queda pues denunciar, como se ha venido haciendo desde las revelaciones de Edward Snowden, y la solidaridad internacional y, por supuesto, que los pueblos participen en esta dinámica. Es lo único que nos puede salvar. Bueno, como siempre, el balance de la geopolítica mundial es muy delicado y agradecemos mucho ese análisis de Salvador González Briceño con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Salvador. Muchas gracias, Eva. Hasta luego. Y además del presupuesto multimillonario para intentar aislar a Rusia a nivel mundial en los ámbitos económicos y políticos, Washington también se ajusta para ir a la ofensiva a nivel comunicacional. Han sido ya apartados más de 750 millones de dólares para combatir y contrarrestar a los medios rusos, particularmente este canal RT. Es realmente una tragedia. Miles de personas intentando emigrar de países africanos y asiáticos han perdido sus vidas este año. Ya esas historias de barcos hundidos en donde se han muerto cientos de personas han conmovido al mundo. Pero ¿a qué se debe esta situación de tanto desespero? Pues uno de los países que más ha sido afectado por estas olas de migración ha sido Libia, país en donde en el año 2011 Estados Unidos lideró una guerra junto a sus aliados de la OTAN para acabar con el gobierno de Muammar Gaddafi hasta lograr su asesinato y la destrucción de su gobierno. Después, Libia fue picado en pedazos sin un gobierno central y con un nivel de caos insoportable. Libia era el país con la más alta calidad de vida en el continente africano durante las décadas anteriores con el gobierno de Gaddafi y hoy viven niveles de pobreza extrema, caos, en una situación ingobernable. Pero los miles de libios que están huyendo de esa situación de miseria no están siendo recibidos justamente en los países responsables por la situación que ellos hoy viven. Y para otros migrantes que también están arriesgando sus vidas para huir de sus países, escapar de la miseria, pues las circunstancias no son mucho mejores. Guerras internas, amenazas terroristas y niveles de pobreza extrema ya les impulsan a arriesgar todo en búsqueda de algo mejor. Vamos a ver más sobre ese tema a continuación. El mar Mediterráneo se está convirtiendo cada vez más en una fosa común. Los inmigrantes africanos escapan desesperados de una vida insoportable y albergan la esperanza de llegar a las costas de Europa. Sin embargo, muchas veces estos sueños naufragan. En lo que va de año, más de 2.000 personas perdieron la vida tratando de cruzar el Mediterráneo en barcos no aptos para el mar. Los inmigrantes admiten que arriesgan su vida por el bien de sus descendientes. Pienso en el futuro de mis hijos. Eso es lo que me preocupa y estoy dispuesto a sacrificar mi vida por ellos. No quiero que ellos sufran como yo. En Costa de Marfil tuve una vida dura. Si mis hijos no tuvieran oportunidades, ¿qué sería de ellos? Todo esto es por mi hija. Por ella luché para venir aquí, para que ella pueda vivir mejor que sus compatriotas, para que tengan más oportunidades. Pero aunque llegan de países con una miseria insoportable, guerras internas o grupos terroristas como el Estado Islámico o Boko Haram, la nueva vida a veces les deja desilusionados. Si supiera cómo era Europa, nunca habría venido. Muchos inmigrantes piensan así. En África siempre nos muestran una imagen positiva de Europa y mala de África.
Algunos culpan de las tragedias migratorias a los traficantes que organizan el transporte ilegal en condiciones muy duras. Otros denuncian la falta de una política migratoria digna por parte de la Unión Europea. Exigen al viejo continente que abra sus puertas para que los inmigrantes no entren por la ventana. Ante las críticas y tras los recientes naufragios que se han cobrado varios centenares de vidas, recientemente la Unión Europea decidió aumentar el presupuesto para el control fronterizo y también dio luz verde a la búsqueda y destrucción de los barcos de los traficantes en el puerto de origen, así como el uso de buques y otra técnica de guerra para frenar el flujo migratorio. Recientemente acordaron reubicar a 40.000 refugiados desde Italia y Grecia para aliviar y distribuir la presión migratoria en la zona. Decidimos encontrar una solución para 40.000 refugiados. A estos se sumarán 20.000 exiliados, principalmente desde Siria e Irak, que ahora permanecen en distintos recintos, pero que serán repartidos entre varios países europeos. La base de esta decisión es el acuerdo del Consejo de Europa del pasado mes de abril, que establece que cada país tiene que comprometerse en asumir una parte de la responsabilidad. Y son precisamente Siria, Irak o Libia los que generan avalanchas de inmigrantes por la caótica situación que atraviesan. Algunos analistas sostienen que las potencias occidentales deberían prestar más atención a los países donde su influencia provocó el caos y la inestabilidad. Lo que define la ola migratoria actualmente que toca todo el Mediterráneo son, en primer lugar, las guerras que hubo, los ataques que hubo de la parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en Libia, las intervenciones de esos países en Siria, la guerra en Irak y toda una serie de conflictos en varios países africanos, en los cuales evidentemente está también la mano de esos países, la mano de Arabia Saudita, con el islamismo extremista. En primer lugar, deberían cambiar su política exterior y dejar de promover guerras y conflictos en esos países. Pero no, lo siguen haciendo. Mientras que Europa se declara zona unida en cuanto al flujo de capitales y mercancías, su política migratoria permanece restringida a cada país en particular, sin una línea común ante un problema común. Mientras tanto, miles de vidas continúan hundiéndose en las aguas y otras tantas personas permanecen en un limbo legal. Ahora, para analizar y conversar más sobre esta grave crisis de migrantes, particularmente desde países africanos, conversamos con Darío Azzolini. Él es politólogo, también analista internacional. Está con nosotros desde Berlín. Muchas gracias, Darío, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, Darío, en primer lugar, bajo su análisis, ¿a qué se debe ahora esta situación en donde vemos una ola de miles de personas huyendo de sus países en África, arriesgando su vida para emigrar a países europeos? Hay múltiples razones. Una seguramente son las varias guerras que se están dando en el continente africano y alrededor del Mediterráneo. Otras razones son las varias situaciones que se han dado, que se han evolucionado durante los últimos años, que han empeorado la situación de la gente en África. O sea, lo que se llama comúnmente como land grabbing, que las grandes empresas, especialmente de Estados Unidos y Europa, agarran tierra para la producción y entonces la gente local ya no tiene tierra. Hay muchas otras causas más que son consecuencia directa o indirecta de la actualización colonial y neocolonial de Europa y de la OTAN y de Estados Unidos. Y Darío, ¿realmente cómo debería responder Europa frente a esta ola de migración desde África y además que está siendo realizado bajo circunstancias muy peligrosas? Yo creo que empezando es una obligación moral y ética de si alguien está en peligro de vida, de salvarlo. No importa quién sea, dónde sea, qué país sea, etc. Eso aplica seguramente a la situación de Europa. Sabiendo que la gente muere en el Mediterráneo, es un crimen dejarla morir, si es tan fácil intervenir. Aquí se han tenido miles y miles de millones para salvar bancos, pero no hay ni unos pocos millones para salvar a personas. Por el otro lado, creo que es una obligación también ética de Europa, históricamente, por su historia colonial,
por su historia de esclavización y destrucción del continente africano, por su historia de haber empezado dos guerras y dos guerras mundiales y haber producido muchísimos refugiados que otros países siempre han acogido. Ahora, Darío, en el caso específico de las personas que están huyendo desde Libia, pues, ¿crees que Estados Unidos y los otros países de la OTAN que participaran en la guerra contra ese país en 2011 tienen una responsabilidad con esas personas que hoy buscan refugio del caos que vive su país? Estados Unidos, la OTAN y Europa han durante los últimos 20 años producido millones de refugiados en varios conflictos donde se han metido, que han apoyado, que han atacado, etcétera. Y es a prescindir de si uno cree que esos regímenes que había anteriormente tenían alguna justificación. No, eso no importa. El asunto es que todas las intervenciones que Estados Unidos y Europa han hecho han producido más guerra, más refugiados, más miseria y más caos, y no menos, como supuestamente se decía. Vemos que es según de conveniencia geoestratégica, económica, etcétera, que Europa y la OTAN y otras potencias también deciden según de cómo quieren, quién apoyan y quién no apoyan. Pero no tiene nada que ver ni con democracia ni con mejorar la situación en esos países. Bueno, es una situación muy preocupante y como siempre seguiremos así al tanto de los sucesos en este caso, y agradecemos mucho el análisis y la participación de Darío Azzolini con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Darío. Muchas gracias por la invitación. Los países occidentales destruyen a sus naciones con guerras y luego saqueos para lograr adueñarse de sus ricos recursos naturales. Después dejan morir a sus ciudadanos cuando buscan huirse, escaparse de la miseria que han dejado atrás. Esa es la historia de África, un continente que ha sido sometido al maltrato, el abuso y el olvido a lo largo de nuestra historia. La Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, conocida como la USAID por sus siglas en inglés, se ha convertido en uno de los mejores negocios del gobierno de Estados Unidos. A través de una fachada de asistencia humanitaria o apoyo para la democracia, pues se invierte miles de millones de dólares cada año en países estratégicamente importantes para Washington, y de esa manera logran imponer y promover su propia agenda política, económica y también militar. Ya la USAID ha sido descubierta y denunciada así por sus actividades subversivas, también por su apoyo a diferentes procesos de injerencia, grupos antigubernamentales en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y muchos otros alrededor del mundo. Y ahora se ha dado a conocer que están apartando para este próximo año más de 600 millones de dólares para invertir en Colombia, presuntamente para ayudar a fortalecer a ese gobierno en ese país suramericano, además de promover su democracia. Pero en realidad gran parte de ese dinero pues funciona como una especie de garantía para mantener las importantes bases militares que Estados Unidos tiene en territorio colombiano y de esa manera también asegurar su control geoestratégico. Vamos a escuchar un comentario sobre este tema. Hay que comprender que Estados Unidos maneja indudablemente a nivel internacional, fuera de su país, la CIA como un instrumento, y la USAID indudablemente juega un papel que, si bien el carácter aparece como un organismo de Estados Unidos para subsidiar a los países de América Latina y otros países indudablemente del mundo, para lograr indudablemente darle aportes económicos. Pero realmente la verdad de este hecho no es así. La USAID ha jugado en el tema mismo del Plan Colombia a nivel de los campesinos. Este dinero que tenía que ser dado para el apoyo indudablemente de la agricultura fue desviado también para el tema de la guerra sucia, ¿no? Se han apoyado a paramilitares colombianos a través de los fondos de la USAID, también a ONG que se han vinculado a acciones contra Venezuela, ¿no? Dirigidas por Uribe, indudablemente, su antiguo gobierno, y ahora también Uribe ha tratado de generar con fondos de su ONG, financiado por la USAID, financiado también por la CIA, ¿no? Y con gran vínculo, indudablemente, con los grupos militares estadounidenses que trabajan en Colombia, ¿no? Lo cual indudablemente genera que esta agencia es una fachada
indudablemente de democrática y de apoyo al tercer mundo, sino que actúa indudablemente como un eslabón de la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? USAID también es un gran negocio lucrativo para el gobierno estadounidense y para sus amigos, aliados, empresas privadas, contratistas, así como Development Alternatives Inc. y otros Creative Associates International, entre otras contratistas que cada año logran contratos multimillonarios para canalizar los fondos de la USAID a terceros en los países donde operan y quieren promover su agenda, y de esa manera pueden disimular la mano directa de Washington. En el final, la USAID es el gran asegurador de la dominación de Estados Unidos a nivel mundial. Tragedias, guerras e injerencias. La lucha de la geopolítica amenaza el bienestar de la humanidad. Y como siempre, nosotros seguiremos aquí analizando, reportando, investigando lo que sucede detrás de la noticia. Me pueden seguir mientras tanto vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Washington prepara una larga ofensiva contra Moscú. Según documentos secretos del gobierno estadounidense, la Casa Blanca responsabiliza a Rusia y al presidente Vladimir Putin por la actual confrontación entre ambas naciones que ha dado lugar a una nueva especie de guerra fría. Acusando a Moscú de priorizar la protección de sus intereses nacionales, el gobierno estadounidense está aumentando su ayuda económica, política y militar a los países que rodean a la Federación Rusa, incluyendo a Ucrania. Miles de personas han fallecido este año tratando de cruzar el mar Mediterráneo. Vehículos y equipamiento asociados de una brigada blindada de combate a los países de Europa del Este y Europa Central. Este conjunto de actividad preinstalada incluye tanques, carros blindados y artillería. Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Rumanía y Polonia han consentido albergar este equipamiento que tomará parte en ejercicios y maniobras de entrenamiento por todo el territorio. El Pentágono no para de acusar a Rusia de incrementar la tensión en Ucrania y como consecuencia la OTAN decreta medidas cada vez más agresivas. Últimamente se alteraron por lo que denominan retórica nuclear del presidente ruso, viendo en ello intentos de Moscú de volver al pasado y no planes legítimos de modificar su armamento. En torno a la realización del programa estatal a gran escala de armamento y modernización de la industria militar, he de decir que siempre prestamos y seguiremos prestando atención a esto. Este año las fuerzas nucleares serán reforzadas con más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales, que podrán superar todo tipo de escudos antimisiles. Mediterráneo, los migrantes y refugiados de África van en aumento, producto de las terribles condiciones de vida que hay en sus países. Después de la guerra contra Libia, dirigido por Estados Unidos junto a sus aliados de la OTAN, ese país fue destruido y hoy viven en un caos ingobernable. Miles de libios arriesgan sus vidas tratando de escapar la miseria insoportable. No obstante, los países europeos no los reciben con brazos abiertos. El gran negocio de la USAID no deja de dar sus frutos para el gobierno estadounidense. Las inversiones multimillonarias en países estratégicos para Washington, a través de la Agencia de Desarrollo Internacional, ayudan al gobierno estadounidense a imponer su agenda política con una fachada de asistencia humanitaria. Estados Unidos está destinando más de $600 millones a Colombia para fortalecer el país, dinero que le asegura control sobre el importante territorio geopolítico donde mantiene numerosas bases militares. Una larga guerra fría está en camino en contra de Rusia. Así lo ha destacado un documento secreto del gobierno de Estados Unidos que fue redactado por una asesora cercana al presidente Barack Obama. Según Celeste Wallander, quien es asistente especial del presidente Obama y miembro del Consejo de Seguridad Nacional enfocado en los temas de Rusia y Euroasia, pues
El problema entre Estados Unidos actualmente y Rusia tiene nombre y apellido. Según esta asesora del presidente Obama, es el presidente Vladimir Putin el responsable de la actual escalada de tensiones entre ambas naciones debido al hecho de que él ha estado priorizando los intereses nacionales de Rusia por encima de los intereses de otras naciones. Claro, siempre es preferible para Estados Unidos que los países con los cuales se hace relaciones pues priorizan sus propios intereses por encima de los intereses de esa nación. Y ahora, pues, Estados Unidos está buscando la fórmula de combatir este nuevo escenario. Según el documento redactado por Wallander, pues se está estimando por lo menos una década más de confrontación con Rusia, así a una escala no solamente política y económica, sino posiblemente a nivel de seguridad y defensa. Y en ese sentido, el presidente Obama ha apartado una gran parte de su presupuesto para el 2016 para acciones de intentar aislar a Rusia a nivel internacional en los ambientes políticos, económicos y militares, enfocando específicamente en los países que rodean a la Federación Rusa, así Ucrania, los países bálticos, pero también en Asia y en América Latina. Vamos a ver más sobre ese tema en el siguiente reportaje. Contención mutua, Estados Unidos arremete contra Rusia por sus acciones dentro de sus propias fronteras, mientras que se plantea instalar un contingente militar en Europa Oriental. Los planes militaristas de la OTAN en Europa tampoco parecen estar llamados a apaciguar la tensión. Me complace comunicar que enviaremos temporalmente